Hola, nuevamente estamos aquí en su clase de taller de investigación 1. El tema del día de hoy es el 1.7, técnicas e instrumentos de la recolección de datos. Como objetivo tenemos conocer las características básicas de las principales técnicas e instrumentos de recolección de datos. Nuestras primeras definiciones básicas serían dos, son importantes para este tema, y iniciaríamos con técnica, que dice: comprenden procedimientos y actividades que le permiten al investigador obtener la información necesaria para dar respuesta a su pregunta de investigación. Para entender esta definición es, por ejemplo, una técnica nos ayudaría a cómo implementar un instrumento de recolección de datos. Imaginemos un cuestionario, que es un instrumento pues muy popular o conocido, al menos por ustedes, y tal vez hemos contestado más de uno, ¿no? El instrumento sería el cuestionario, pero la técnica variaría dependiendo de nuestros objetivos y también de la población objeto y sus características. Por ejemplo, podemos decidir si la mejor técnica podría ser aplicar el cuestionario ya sea de manera presencial, podemos aplicarlo de manera individual, se puede también aplicar cuestionarios de manera grupal, pueden ser aplicados por vía telefónica, se pueden enviar por correos personales, también podemos poner el cuestionario en una página web, etcétera. Entonces, esos son ejemplos de cómo la técnica puede variar dependiendo de las necesidades de la propia investigación. Entonces, la siguiente definición sería instrumento de recolección de datos. Dice aquí: constituyen las vías mediante la cual es posible aplicar una determinada técnica de recolección de información. Bueno, yo creo que con el ejemplo anterior, pues obviamente el instrumento sería el cuestionario, ¿no?, del que hablábamos. Bueno, aquí lo importante de la clase es conocer, aunque sean las principales características, y en este caso hablaremos de 3 requisitos del instrumento de medición. Bueno, el primero es confiabilidad. Dice: el grado en que la aplicación repetida del instrumento al mismo individuo u objeto produce resultados iguales. Poner un cuestionario, hacer una entrevista, hacer un formulario, una escala, etcétera. No es nada más escoger un instrumento y hacerlo como se nos ocurra, ¿no?, sino que debemos de medir estos 3 requisitos y cuidar que se cumplan los 3. En el caso de confiabilidad, un ejemplo que se da muy sencillo es, por ejemplo, tener un instrumento de medición que pudiera ser algún aparato, ¿no? Algún aparato que nos permita medir, ¿qué será? No sé, emisiones de gases, ¿no? De un motor. Entonces, que necesitamos, vamos a utilizar el aparato, pero si hacemos mediciones a diferentes autos o diferentes horas o días, pero las mediciones van muy, son muy dispares, o sea, son mediciones muy dispares, si tomamos en cuenta que puede ser diferentes autos, pero de la misma marca, del mismo modelo. Entonces ya tenemos una población. Pero si la medición de esos autos, que se supone todos tuvieron una afinación, y las mediciones son totalmente dispares, o sea que no concuerdan o hay mucha diferencia entre ellas, podemos hasta pensar que no hay confiabilidad porque pudiera haber algún error o algún mal funcionamiento en el aparato. Entonces, ahí sería el instrumento que estamos utilizando no sería confiable, por lo tanto los resultados no serían válidos. Entonces, ese es un ejemplo de confiabilidad. El segundo requisito es validez, dice aquí. Se refiere al grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir. Por ejemplo,
Si vamos a utilizar el instrumento de medición de gases, o el aparato para medición de gases, de emisiones de gases, pero en realidad lo que queremos conocer es la potencia del motor, entonces nuestro instrumento, por muy bien calibrado que esté, o que sea operado por un especialista, etcétera, no tiene nada que ver con lo que realmente queremos medir o conocer. Por lo tanto, los resultados no tendrían ninguna validez porque nuestro objetivo es totalmente distinto. Queremos conocer la potencia del motor y no la emisión de gases, ¿no? Por ejemplo. El tercer requisito de un instrumento de medición pues es la objetividad, que dice aquí grado en que el instrumento es o no permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores. Bueno, en este caso, si volviéramos a la encuesta como ejemplo, a veces la manera en que están hechas las preguntas influye mucho o podrían llegar a influir en las respuestas. Entonces, a veces por la misma presión o de manera subconsciente, los investigadores principiantes, vamos a llamarlo así, tienden a cometer este error, que es prácticamente a veces dirigir las respuestas, ¿no? Como que quieren, como quiero conocer lo que quiero conocer, o estoy tan ansioso por conocer, ¿no?, las respuestas, que puedo dirigir ellas mismas, ya sea en la forma en que pregunto, ¿sí?, o cómo está diseñado el instrumento, en este caso el cuestionario. También como yo pudiera ser que el investigador ya esté más informado que el entrevistado, de alguna manera tiende a dirigir lo que el entrevistado va a contestar, ¿no? Entonces, esa es una forma de hacer sesgos, ¿no?, en la investigación, y carecería entonces el instrumento de toda objetividad, dando como resultado, una vez más, que tu investigación pues no tenga validez, ¿no? Prácticamente que no se ha tomado en serio. Entonces, un instrumento cual sea que empleemos, que deseamos emplear, tiene que cumplir con estos tres requisitos, ¿sí? Y ser conscientes de ellos, porque es muy fácil caer en esos tres, ¿sí? Bueno, continuamos entonces. Aquí no vamos a enfocarnos tanto en dar las características de cada tipo de instrumento. Lo que voy a hacer es simplemente contrastar, ¿sí?, contrastar instrumentos muy comunes, pero que vamos a ordenarlos un poquito en, por ejemplo, si tengo una investigación de enfoque cuantitativo, más o menos, ¿no?, qué instrumentos se estarían utilizando. La lista aquí no es exhaustiva ni tampoco excluyente. Quiere decir que se vale hacer instrumentos o utilizar instrumentos que esta vez no están en esta lista, o crear nuevos, ¿no? Entonces, el cuestionario, pues la mayoría de investigaciones, independientemente del enfoque cualitativo, cuantitativo, mixto, pues va a utilizar el cuestionario. Es realmente muy popular, muy conocido. Las listas de cotejo, también llamadas checklist, como comúnmente los conocemos, pues es, dependiendo de la investigación, vamos a utilizarlas, obviamente, y podemos diseñar su contenido dependiendo de las características que a nosotros nos interese conocer. La observación es una técnica muy conocida, pero el instrumento obviamente sería la ficha de observación. Entonces, diseñar la ficha de observación, qué vamos a observar, qué características, pues eso va a depender de cada investigador y de cada tema. Crear escalas de medición es hacer prácticamente un formulario, ¿no?, y ya las escalas pues serán diseñadas de acuerdo a los puntos que estamos investigando. Pruebas estandarizadas, pues las pruebas por lo común se refieren a examinaciones ya
avaladas por alguna institución o por algún organismo nacional o internacional que pues da fe de que los resultados van a ser aceptables, ¿no? Instrumentos mecánicos electrónicos, pues efectivamente en este enfoque, un enfoque cuantitativo, los instrumentos o aparatos, hay aparatos que ya son estándares, ¿no? Como decía hace rato, para medir cierto tipo de, de objetos o fenómenos, como termómetros, como aparatos de medición medición de emisión de gases, etcétera, ¿no? Pero también hay instrumental especializado, ¿no? Más sofisticado, pudiera ser ya a nivel laboratorio, a eso me refiero, en el cual específicamente sí, por el tipo de medición que se va a realizar tan específico, pues se requiere también muchísima tecnología. Entonces, podría ser una forma de conocerlos, y es algo muy característico de un enfoque cuantitativo, ¿no? Puede utilizar mediciones muy precisas o exactas. Entonces, esto sería la diferencia con un enfoque cualitativo, como veremos a continuación. Aquí, vuelvo a repetir, hay un pequeño listado, no son los únicos, no son excluyentes, podríamos utilizar otros también, pero son, vamos a decirlo, los más representativos. Entonces, en un instrumento de estudio cualitativo podemos tener la observación nuevamente, ¿sí? Obviamente con tu ficha de observación. Las entrevistas son un instrumento de los más conocidos. Las entrevistas, como ustedes sabrán, pues están diseñadas de diferentes maneras, hay diferentes tipos de entrevista, y tienen características muy peculiares, ¿no? Los cuestionarios, una vez más, pues están presentes, ¿sí? Aquí las diferencias con respecto, pues no se usan tanto a los aparatos especializados, no se usa tanto los aparatos mecánicos o electrónicos, pero sí nos enfocamos más a la parte de documental, ¿no? Registros escritos, pictóricos, etcétera, ¿no? También otra característica de un enfoque cualitativo tiende a, dependiendo del objetivo, obviamente, de la investigación, pero tiende a ser más utilizar pues, biografías o historias de vida, ¿no? La historia de vida es que una persona narre eh, a través de su vida cómo ha vivido cierto fenómeno y qué es lo que ella o él puede comentar acerca de ello, ¿no? A través de todos los años. Entonces, esos son ejemplos de instrumentos, pues, distintos o característicos de cada enfoque. También, ahorita recuerdo, por ejemplo, lo que es el diario de campo, ¿sí? El diario de campo es también un instrumento cualitativo en el cual se hacen las anotaciones de lo que vamos uno observando, ¿no? Con sus características y cualquier suceso que creamos interesante, ¿no? Pues hasta aquí es lo más importante y obviamente ya ustedes se dedicarán a investigar cada una. Les agradezco por su atención. Muchísimas gracias.